El amor no ha olvidado a nadie, de Gary Renard. Continuación de un paseo por el período entre vidas. Artén le dice a Gary: estamos contentos contigo, hermano. No dudes en llamarnos mentalmente cuando te sientas en dificultades y hablaremos. También volveremos a verte cuando sea el momento. Me siento agradecido a ustedes dos y gracias por el viaje, les dice Gary. Ha sido un placer. Estás a punto de emprender otro. Disfruta de las ilusiones de Miami, le dice Purcell. Nota: Artén y Purcell desaparecieron instantánea y a la vez, como siempre. Esa semana hice un viaje a Miami para impartir un taller en la iglesia de la Unidad sobre la bahía. La mayor parte de la congregación y de los participantes en el taller hablaban español, y yo iba a usar un intérprete por segunda vez. Hay dos tipos de traducciones orales, consecutiva y simultánea. En la consecutiva dices una frase o dos y después te paras para que el traductor repita lo que acabas de decir. Así es como se suele hacer si no dispones de un equipo para la traducción simultánea. En la consecutiva, mientras haces la pausa y esperas que acabe el traductor, tienes que recordar lo que acabas de decir y seguir desde allí. No es tan divertido como perderte en el Espíritu Santo. En la traducción simultánea, el traductor habla a un micrófono que no es audible para todo el grupo, y la traducción llega a quienes se ponen los audífonos para oírla. El traductor trata de seguir tu discurso. A la mayoría de los oradores les es más fácil hablar de esta manera porque no tienen que alterar su estilo. Pueden ser ellos mismos, pero generalmente van un poco más lento de lo habitual para ayudar al traductor. Después de todo, hacen falta más palabras para decir algo en español, italiano, francés y muchas otras lenguas que en inglés. Iba a tener una traducción simultánea en Miami. El nombre de mi traductor era Jesús. Jesús era un hombre listo y bondadoso. Hizo un trabajo estupendo al interpretar lo que yo decía, y el taller fue muy bien. Posteriormente recurrí a profesionales para traducción simultánea en México, con un resultado similar. Mi primer libro había sido publicado en español y los traductores me dijeron que la traducción era muy buena. Esto me puso muy contento porque sabía que un curso de milagros crecía más rápido en español que en cualquier otra lengua. Después del taller, Jesús se ofreció para acompañarme a dar un paseo por la ciudad. Para mí, Miami era South Beach y el perfil de los edificios urbanos que a veces veía por televisión. Pero Jesús estaba a punto de hacerme cambiar esta falsa impresión. Varios de los participantes en el taller decidieron venir con nosotros. Jesús nos explicaba los distintos parajes que visitábamos. A veces hacíamos el chiste de que seguíamos a Jesús. Poco antes de que yo fuera a Miami, un fanático político estadounidense había visitado la ciudad y había dicho que era como un país del tercer mundo. Por lo que yo veía, ese comentario solo podía ser resultado del racismo. De hecho, luego leí un estudio en que se clasificaba a Miami como la ciudad más limpia de Estados Unidos. Para ver tercermundismo en Estados Unidos, es mejor ir a los aeropuertos, La Guardia o Kennedy en Nueva York. Estoy seguro de que muchas de las personas que visitan por primera vez Estados Unidos se sienten impactadas por lo que ven. Me refiero al estado de estos aeropuertos envejecidos. El de Miami, por contra, tenía un aspecto estupendo. Jesús tenía una gran voz y hablaba su idioma de manera muy bella. El español me sonaba casi como música. Es mucho más colorista e interesante que el inglés. Nunca he tenido mucho talento por los idiomas. No es uno de mis dones en esta vida. Pero me encantó escuchar a Jesús hablar con sus amigos en español. A continuación me repetía las mismas cosas en inglés para que yo entendiera lo que veía durante su generoso paseo. Jesús nos llevó por la ciudad conduciendo por algunas de las playas e islas que yo había visto antes.
Después pasamos por sitios nuevos y desconocidos. Visitamos vecindarios preciosos como Coral Gables y Coconut Grove. Las palmeras, los ocasionales canales de agua, los paisajes bien conservados y las hermosas casas hacían que estas áreas fueran muy atractivas. Y después fuimos a la pequeña Habana. Visitamos una fábrica de puros cubanos, en cuya parte de atrás, según los rumores, se podían comprar unos puros habanos ilegales. También nos detuvimos en un popular restaurante cubano y Jesús me ofreció una bebida llamada mojito. Sabía dulce, pero no tardé mucho en darme cuenta de que también era muy fuerte. Por suerte tuve la lucidez de recordar que tenía que volver a hablar al día siguiente y decidí no tomar otro. La calidez y cercanía de mis nuevos amigos latinos me pareció muy gratificante. Sabía que me gustaría volver a Miami. Además, me había hecho muy amigo de un tipo llamado Gene Bogart y su esposa Helen, que vivían 40 minutos al norte, en Boca Ratón, cerca de Fort Lauderdale. Cuando nos conocimos, Gene me pidió que hiciera una grabación para iPod con él. Para mostrar lo avanzado que estoy a nivel técnico, ni siquiera sabía lo que son las grabaciones para iPod. Así lanzamos las grabaciones de Gary Reynolds para iPod, con Gene como presentador y productor. Me sorprendió la cantidad de gente de todo el mundo que respondió de forma favorable. Pronto estuvimos entre los 10 primeros de las listas en la categoría espiritual de iTunes. Gene y yo llevábamos vidas paralelas. Teníamos la misma edad y habíamos sido guitarristas profesionales durante 20 años. Ambos entendíamos un curso de milagros, sobre todo debido a mis maestros y la desaparición, y pensábamos lo mismo sobre muchos temas. Ahora podíamos ver que el área de Miami-Fort Lauderdale sería muy atractiva para mí en el futuro, especialmente en temporada alta, como solía decir Frank Sinatra en el Hotel Fontainebleau. Y entonces, de repente, recordé algo que mis profesores y el curso me habían preguntado más de una vez. ¿Para qué es? Un curso de milagros no se centra en perdonar las cosas buenas. No es ahí donde reside tu culpa inconsciente y donde puede salir a la superficie. El curso se enfoca en las ocasiones en las que puedes sentir enfado, incluso enojo. De hecho, enseña que un sentimiento incómodo es igual que cualquier otro sentimiento incómodo, ya sea grande, pequeño, porque no es paz. La belleza que veía en el mundo, que sabía que era subjetiva, no me quitaba la paz, de modo que me di cuenta de que no era un problema. Sabía que J nunca querría que me sintiera culpable, y el curso no parecía estar muy preocupado por perdonar hermosos atardeceres u obras de arte, pues el propio curso es una de ellas, de modo que decidí recordar con más frecuencia que la belleza que veía fuera de mí era un símbolo de la belleza y la abundancia que tenía dentro. No era real, de modo que no había que sentirse culpable por disfrutar de ella. De hecho, era posible que fuera para darme cuenta de que no soy culpable, en especial si venía de un lugar de amor cuando disfrutaba de las cosas. Y en cuanto a las cosas de este mundo, que no son hermosas, me mantenía muy ocupado aplicando el perdón. A la semana siguiente, Karen y yo fuimos a Hawái. Tenía que hacer 2 talleres, uno en la asombrosa isla de Kauai y otro a la semana siguiente en la hermosa isla de Oahu, conocida como lugar de reunión. También íbamos a aprovechar para pasar la mayor parte de las 2 semanas allí de vacaciones. Estas vacaciones fueron cualquier cosa menos reparadoras. Kauai es un vórtice de energía. La gente dice que allí ocurren cosas extrañas, sobre todo las noches de luna nueva. A pesar de que era muy consciente de que la energía no es real, como nada que pueda cambiar o transformarse, seguía interesándome cómo este tipo de cosas se correlacionan con el guión que parecemos representar en el tiempo y el espacio. Mis profesores me habían dicho hace años que la astrología, a menudo, coincide con el guión establecido al comienzo del tiempo.
En la gran proyección todo está conectado, cada suceso predestinado. La primera noche de nuestra estancia en Kauai, un lector de mis libros, que estaba de visita procedente de Arabia Saudí, decidió organizar una fiesta para mí en una casa de la orilla norte. Mi agente, Jan, asistiría junto con algunos amigos que había hecho durante los 3 años que llevaba visitando las islas. La fiesta se convirtió en un asunto muy tumultuoso. Recuerdo compartir con los aproximadamente 40 asistentes un brindis que había aprendido de una mujer irlandesa que conocía. Decía así: no soy un gran bebedor, 1 o como muchos 2. Con 3 estoy debajo de la mesa y con 4 debajo del anfitrión. Aunque hubo risas, seguro que algunos de los presentes se quedaron sorprendidos por su naturaleza terrenal. Para muchos estudiantes espirituales, la espiritualidad es incompatible con pasarlo bien. La noche avanzaba y mi anfitrión presentó la actuación de un par de excelentes bailarinas de la danza del vientre. Parece que había leído sobre algunas de mis preferencias y por supuesto consideré una obligación cultural observar a estas bailarinas de cerca. En un momento dado, un estudiante que aún no estaba familiarizado con un curso de milagros se acercó para preguntarme: ¿son todas las fiestas del curso así de salvajes? Le dije que casi nunca, pero que no me quejaba. A Karen no le sentó bien cómo se desarrollaba la fiesta. Me dijo que miraba fijamente a las bailarinas e incluso bailaba con ellas de cerca, y probablemente tuviera razón. Al final de la noche tuvimos una discusión y ella se fue sin mí. Pasé la noche en la casa donde se había celebrado la fiesta. Después me enteré de que mi anfitrión y la mujer con la que vivía también habían tenido una discusión aquella noche y se habían separado. No culpo de esto nada, excepto el hecho de que las cosas pasan cuando tienen que pasar. No obstante, la sincronía con la que ocurren es asombrosa. Karen y yo volvimos a juntarnos al día siguiente y decidimos continuar con las vacaciones. Estábamos tan acostumbrados a estar el uno con el otro que era difícil soltar. Fue doloroso y el resto del viaje fue un desastre, como una tortura, pero sin la diversión. Nunca dejé que mi vida personal afectara a mi docencia. 2 días después, mi taller en Kauai fue muy bien, e incluso hice 3 nuevos amigos que habían venido desde California y que iban a intervenir cada vez más en mi vida en los meses siguientes. El resto de la semana que pasé con Karen en Kauai fue una maravilla de la dualidad, tanta belleza y paz y al mismo tiempo tanta desdicha. Karen y yo no podíamos llevarnos bien. Me costó recordar el verdadero propósito de esto, pero lo intenté. Recuerdo que leí varias veces un pasaje del curso y que entregaba la situación a Dios. Llevar el ego ante Dios no es sino llevar el error ante la verdad, donde queda corregido, por ser lo opuesto a aquello con lo que se encuentra. Allí queda disuelto porque la contradicción no puede seguir en pie. ¿Por cuánto tiempo puede seguir en pie la contradicción una vez que se ha expuesto su absoluta imposibilidad? Lo que desaparece en la luz no es atacado, simplemente desaparece porque no es verdad. La idea de que hay diferentes realidades no tiene sentido, pues la realidad es una sola. La realidad no cambia con el tiempo. El estado de ánimo o la ocasión, su naturaleza inmutable, es lo que hace que sea real. Esto no se puede deshacer. El proceso de deshacimiento solo es aplicable a la irrealidad y eso es lo que la realidad hará por ti.